parte de reprensión y otra parte de respuestas. Muy bien. Esa es la estructura natural básica de Primera de Corintios. Y vamos a unificar Primera de Corintios bajo una sola temática. Yo sé que Pablo va a tocar varios temas, pero hay una temática que une todos esos temas, un tópico que une todo Primera de Corintios, ¿no? Y es lo que vamos a estar viendo. En Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, aquí reemplaza a la iglesia de Dios que está en Corinto y pon ahí a la iglesia de Dios que está en Puente Piedra. ¿No? A la iglesia de Dios que está en Pedregales, ¿no, hermana? Ahí está en Pedregales, ¿no? No, no los que fueron sembrados en Pedregales, no los que están en el pueblo de Pedregales, ¿sí? Muy bien. Dice que son los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que invocan en cualquier lugar. La perla, por ejemplo, ¿no? ¿Hay aquí de la perla o no? Ahí han venido la perla, ¿no? La perla, Chosica, Cachahuacra, Pucallpa, ¿no? Cusco, ahí a la distancia también. Huancayo se está uniendo también a la visión Viet, gracias a Dios, y en todo lugar, ¿no? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira tú cómo se dirige a la iglesia. Por eso es que nosotros hemos estudiado algunas partes esenciales. Por ejemplo, Pablo llamado a ser apóstol, aquí es quién escribe. ¿Quién escribe? El autor, el escritor humano. También dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, los destinatarios, ¿sí o no? También dice Corinto. Hemos estudiado un poquito de la ciudad también, el trasfondo de la ciudad, ¿sí? Y luego las verdades espirituales tocante a los corintios en cuanto a su posición en Cristo Jesús. Hablando de esto, más abajito, va a decir en el verso 10, todos juntos, ¿ya? Verso 10, todos juntos, 2 y 3. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien. Y aquí vemos la exhortación de Pablo. Esta va a ser, digamos así, su propuesta. Él quiere que los corintios hablen una misma cosa, que ellos estén unidos en un solo sentir, en una misma mente, un mismo parecer. Esto va a ser la intención del autor, así que esto nos hace fácil el estudio. Porque una de las cosas que tú tienes que investigar o analizar de cualquier libro que tú estudies de la Biblia es cuál es la intención del autor. O sea, ¿para qué escribe esto el autor? ¿Qué quería él? ¿Cuál es su respuesta esperada? A veces el autor va a ser claro, como Pablo aquí. De manera explícita él lo va a decir. A veces no, no va a ser tan claro. Tú tienes que deducir, tú tienes que investigar el texto para saber cuál era su intención. Pero aquí él nos va a decir cuál era su intención. Así que nos hace más fácil el trabajo, ¿no? Bueno, a veces los autores de la Biblia nos van a hacer un poquito más fácil el trabajo, el estudio. Ya si con eso no sabes estudiar, ya no sé qué más hacer ya. Ya estado de emergencia, ¿no? Ya tienes que volver al discipulado número uno, ¿no? Ya porque ya esto es muy facilito. Yo, como diría Juan, yo os he escrito para qué, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo les he escrito para qué, para que ya no pequéis más. Ya. Yo os he escrito para qué, para que sepáis que tenéis vida eterna. A veces el autor va a ser muy claro y por eso nos va a ayudar. Pero no va a ser siempre. Hay libros que el autor no dice para qué o qué es lo que busca. Así que tienes que deducirlo. Y bueno, así que Corintios nos va a ser relativamente
más fácil de estudiar. Y bueno, enseguida el verso 11 dice, ¿por qué? La razón. Le ha dicho primero el para qué. Ahora le dice el por qué. El para qué denota el objetivo del autor, el propósito, por qué él escribe, para qué él escribe, y luego dice el por qué. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, Pablo sabía que había una problemática básica en esta iglesia de Corinto. Así que él toma una forma de pastor y dice, yo quiero ayudarles a solucionar este problema, esta problemática en la que ustedes se han inmiscuido, ¿no? Entonces, eso que me dice que la Biblia es relevante, hermanos. Que la Biblia no solamente es un libro que nos informa, sino que nos forma, ¿ya? La Biblia, hermanos, no solo nos comunica lo que pasó hace 2000 años atrás, qué es lo que aconteció ahí en los hechos históricos. La Biblia no solamente nos dice cuál es la teología que Dios ha marcado, la Biblia también nos dice, hermanos, los principios sobre los cuales debemos edificar nuestras vidas. Entonces, Pablo dice, yo voy a tratar con ustedes algo relevante. O sea, si ellos están teniendo divisiones y contienda, pues él no les va a hablar de otra cosa. Él va a hablar lo que es necesario para que ellos solucionen esa problemática. Entonces, la Biblia es relevante también para tu vida. Cuando tú vas a estudiar la Biblia, no es teología fría, teología muerta, sino que es relevante para tu vida. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere sanar algo en ti, Dios quiere restaurar algo en ti, Dios quiere corregirte, quiere exhortarte, quiere alentarte o fortalecerte. Entonces la Biblia es relevante para nosotros. Con esto en mente, vamos a la página número 7 de nuestro material y vamos a ver ahí el resumen de la problemática en Corinto por capítulos. Recuerda que tiene 16 capítulos. Nos han hecho también un enorme favor ya de delimitarnos la carta en estos capítulos, en estas perícopas, pero hay que prestar bastante atención, porque a veces una hilación va a continuar de un capítulo al otro. Ahí sí tenemos que ser bastante observadores. O sea, no forzosamente cuando termina un capítulo, él va a empezar otra temática, a veces la va a continuar, pero ¿con qué énfasis? Hay que ser bastante observadores cuando estudiamos la Biblia. En este lado acá, en el pilar número 1, dice capítulo. Vas a tener que escribir ahí capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el 16, ¿no? En el segundo dice contexto. Así que si te das cuenta, yo he agrupado allí varios capítulos, los he agrupado y les he puesto una palabra clave a cada agrupación. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 4, la palabra clave es divisiones. Divisiones, ¿ya? Capítulo 1, 2, 3, 4, palabra clave en base al contexto. Contexto inmediato es divisiones. Estos capítulos van a tratar fuertemente sobre las divisiones de la iglesia. 4 capítulos para tratar acerca de divisiones. Eso nos dice que el autor, hermanos, el autor tiene una fuerte inclinación hacia este tema en particular y prácticamente es de lo que más adolece o adolecía esta iglesia, ¿no? Divisiones. Divisiones. Segundo grupo, capítulo 5 y capítulo 6. Contexto, he puesto la palabra ahí, desorden. Desorden. O sea, de las divisiones pasamos al desorden. Divisiones, desorden. Muy bien. El autor quiere poner énfasis en el desorden que estaban viviendo en su liturgia, en sus reuniones, pero él muestra que ese desorden tiene una razón, una causa, que son las divisiones. Por eso se trata en ese orden, divisiones y desorden, porque las divisiones nos van a llevar al desorden. ¿Ok? Luego, del capítulo 7 al capítulo 16, esto es la agrupación más extensa, hemos puesto ahí dificultades y dudas. Dificultades y dudas. ¿Ok? Dificultades y dudas. Capítulo 7 al capítulo 16. Dificultades y dudas. Muy bien, ahora sí. Entonces, divisiones, desorden,
dificultades y dudas. Bien. Ahora, vamos a otra vez al grupo número 1, del capítulo 1 al verso 4, que hemos puesto divisiones, y vamos a poner de manera más específica los problemas que agrupan esta división, ¿ya? O estas divisiones. Problemas. En el capítulo 1, el detalle ahí va a ser los favoritismos. Ponemos ahí, favoritismos. Cuando hay favoritismos, eso nos va a generar divisiones. La manera también en la que se manifiestan las divisiones son los favoritismos. En la iglesia no debería haber favoritismo. El siervo de Dios y cada uno de los miembros, todos debemos ser imparciales. Imparciales en el trato, imparciales en la enseñanza, imparciales, hermanos, en la formación, en la instrucción, en la disciplina, en todo tenemos que ser imparciales. Un gran problema de la iglesia el día de hoy es que los pastores no han sido debidamente formados e instruidos y son movidos en lugar de por principios, son movidos por sus emociones. Y entonces es normal que en una iglesia donde el pastor vive cerca haya familiares del pastor. No así cuando el pastor sale lejos a otro lugar a pastorear, ahí no tiene muchos parientes o muchos familiares. Pero cuando él pastorea cerca, hay muchos familiares suyos en la iglesia, suele pasar eso. Y está bien, no es nada malo que el pastor tenga familiares en la iglesia. No tiene nada de malo. Cuando nosotros empezamos la obra allá en Chosica, la mitad de la iglesia era mi familia. Y literalmente era la mitad, porque yo partíamos así, acá había un camino en el centro, y acá a la derecha, y acá a la izquierda. A la derecha, la familia del pastor, eran las ovejas. Y a la izquierda, los que no eran familia del pastor, que eran las otras ovejas, ¿no? Entonces, la mitad de la iglesia era mi familia, y la mitad de la iglesia no era mi familia, ¿no? Y no había problemas. Yo tenía que hacer todo, pues, con orden y sin favoritismos. Cuando algunos de mis familiares quisieron ponerse, ¿cómo se dice esa palabrita? ¿Ya? Quisieron ponerse un poquito salsa de tomate, ¿no? Cuando quisieron ponerse un poquito bravos y mandanoles, ¿no? Se levantaron y quisieron ya imponer por ahí las cosas. Dije, ¿qué cosa? Ven para aquí. Lo senté y le dije, aquí el pastor soy yo. Normalmente un pastor no saca así su autoridad o su título, solo cuando es necesario. Cuando alguien comienza a desordenar la iglesia del Señor, es necesario decirle, ¿quién es el pastor aquí? ¿Usted o yo? No importa si usted sea mi familia, usted es una oveja más aquí en la iglesia del Señor. Usted se va a sujetar igual que todos o tiene las puertas abiertas para salir. Que sea la última vez que yo le veo en esas actitudes. Y yo tuve que conversar con varios de mis familiares y ponerlos en su lugar. Bueno, y a pesar que yo hice eso, igual hay hermanos que dijeron, el pastor tiene favoritismo. Y dije, ¿dónde está el favoritismo? No sé. Hay personas que obran simplemente por prejuicios. No te importe lo que los demás hagan, a ti te importe lo que tú haces. Si tú te mueves con integridad, tú ya no eres responsable por lo que los demás digan o hagan. Por ahí me enteré que algunos estaban diciéndole a los nuevos que venían a la iglesia, nuevos congregantes, nuevos discípulos, se acercaban y le decían, mira, mira, no te recomiendo estar en esta iglesia. ¿Por qué? Porque acá hay familia del pastor. Ahora, tener familiares en la iglesia es un pecado. Porque acá hay familiares del pastor. Y los asustaban. Y le decían, no, ¿sabes qué?
En cualquier momento que se dé alguna situación, ¿para quién crees que el pastor va a tirar? Él va a tirar siempre para su familia, ¿ve? No te recomiendo. Y se iban, hermano, se iban de la iglesia. Yo me enteré eso mucho después. Si me hubiese enterado en el momento, ahí se hubieran conocido la ira del pastor. Claro, porque ¿qué dice la Biblia? Al que cause divisiones, ¿qué dice? Amonestadle, reprendedle, señaladle y ponerle aparte, dice, ¿no? Es un asunto serio generar divisiones. Y a veces no nos damos cuenta, pero con la murmuración ya comenzamos a generar grietas. No nos estamos poniendo aquí delante de todos, no estamos diciendo volvamos a Egipto, no, no estamos diciendo cosas así, pero poco a poco. Una que, ¿has observado esto del pastor? ¿Ah? ¿Y por qué no lo hace así? Ya poquito a poquito, ¿no? Semillitas que vamos permitiéndonos estar sembrando. ¿Ah? ¿Por qué no hace así? ¿Ah? ¿Ha visto que no usa corbata el pastor? ¿Ah? ¿No sería mejor hacerlo así o así? Entonces ya comenzamos, poquito a poquito, poquito a poquito. Hermana, yo no estoy de acuerdo con el famoso yo no estoy de acuerdo. Pensamos que esto es un concilio, es un congreso o es una democracia. No, señor, en la iglesia no hay democracia. En la iglesia es teocracia. La iglesia se hace como Dios dice. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esto te encargo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, perdón, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está. Entonces, Timoteo, no vas a hacer como tú quieres, tampoco vas a hacer como la iglesia quiere, vas a hacerlo como manda el Dios viviente. Así se hacen las cosas. Dice, no es tu opinión, yo opino. No, no, no. Es que a mí me parece, o no estoy yo de acuerdo, o sáquese de su vocabulario esa palabrita, no estoy de acuerdo, hermano, porque esto no es una democracia. Usted debe preocuparse que el pastor haga las cosas bíblicamente, pero aquí no estamos para favoritismos. Y yo siempre lo he dicho, a mí me pueden ver una persona muy tranquila, muy amigable, pero cuando hay que ponerse los pantalones me los pongo bien puestos. Y si alguien me comienza con no estoy de acuerdo, que no aquí, ahí van a conocer lo que es la correa del pastor. ¿En serio? ¿Mm? Alguno pastor me quiere dar miedo a alguno. Y yo no le tengo miedo ni al diablo, voy a tenerte miedo a ti, ¿no? Ah, cuidado, cuidado. La vez pasada hablamos de aquellos que diezman fuertemente. Aquel que va a ofrendar, va a diezmar, no se crea que por lo que lo hace va a tener mayoría aquí de mando, de voto, ¿no? Ya yo he tratado con ese tipo de personas y le he dicho, vea con su diezmo afuera, ahí está. No me vas a manipular de ninguna manera, ni con diezmos, ni con chantajes emocionales, ni metiendo miedo, nada, porque yo sé quién está delante de mí. Se acabó. Entonces, amados hermanos, cuidado con los favoritismos, porque eso genera fuertes divisiones. Quizás no se ve en el momento, pero se va a notar luego a largo plazo. Y te aseguro que tú no quieres estar en una iglesia con partidos, con favoritismo o con divisiones. No quieres. Y si no quieres esa iglesia, pues no la siembres, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Si no quieres mañana una iglesia que se divida, una iglesia carnal, no siembres eso el día de hoy. Ten cuidado con tu yo, es que yo no estoy de acuerdo. Recuerdo hace unos años con una hermana mía me dijo así, es que yo no estoy de acuerdo. Y yo le dije, ¿y en qué estás de acuerdo? Si con nada estás de acuerdo. Cada vez que hacía algo, no estoy de acuerdo. Vamos a hacerlo, no estoy de acuerdo. Vamos a predicar, no estoy, con nada estaba de acuerdo. Dios mío, mejor me voy de la iglesia, no estoy de acuerdo. Me dice. Mm, mm.
¿Ah? Y yo le dije, lo siento mucho, pero yo no vivo para servirte a ti, yo sirvo a Cristo. Y yo voy a hacer lo que Cristo dice. ¿Sabe qué? Mi hermana de sangre, ¿ah? Se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Pero unos años más tarde volvió a la iglesia. Amén. Claro, volvió a la iglesia. Así es, pues, hermanos. Por eso el pastor tiene que también tener poco de carácter, ¿sí o no? Y pararse firme. No porque sea usted mi familia, crea que yo voy a hacer lo que usted quiere. No es así. Pero sin embargo, muchos pastores no han sido instruidos y se dejan manipular. Se dejan manipular por los que diezman más fuerte, se dejan manipular por los que son más altotes, ¿no? Se dejan manipular por sus familiares y entonces la iglesia va percibiendo eso, va percibiendo un favoritismo, va percibiendo, no, acá no hay parcialidad, ¿no? Y eso genera grandes problemas. Por eso siempre hay que preparar bien a los líderes, a los siervos, hermano. Aquí tú vas a hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios. Ten mucho cuidado, Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Guárdate de esto. No hagas nada con parcialidad. ¿Ve? ¿Cuál sería la solución? En la última columna vamos a poner las soluciones. Si el problema era los favoritismos, porque algunos decían, yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Cuál iba a ser la solución para esto? La solución que marca el capítulo. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la solución? Mirar a Cristo. Volver la mirada a Cristo. Hermanos, cuidémonos de no quitar la mirada de Cristo. Cuando colocamos o comenzamos a colocar la mirada en los hombres, ahí se generan los problemas. Así que solución para la iglesia, que vuelva la mirada a Cristo. Por eso toda predicación bíblica tiene que ser cristocéntrica, hermanos. A veces es pastorcéntrica. Si el pastor cuenta más de su vida que de Cristo, hermano. ¿Sí o no? ¿No? Entonces yo le dije a una hermana, ¿cómo estuvo la prédica? No sé, pastor, porque yo más escuché testimonio que prédica, ¿no? Y una hora hablando de su vida y casi ni leyó la palabra de Dios. Hermanos, la predicación debe sentarse en Cristo Jesús, en su persona, en su obra, en su gloria y en su reino, para que los creyentes miren a Cristo y admiren a Cristo y sigan a Cristo. Pablo les va a decir después en el segundo capítulo, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino ¿quién? En Dios. Entonces la predicación bíblica tiene que ser cristocéntrica. Debemos predicar a Cristo, no solo afuera, adentro de la iglesia también. Hermanos, el día de hoy cada vez hay menos predicaciones cristocéntricas. Las predicaciones que hoy día de hoy escucho es tips para que te vaya bien en la vida. Tips para que prosperes, ¿no? Los 6 tips para que te vaya bien en tu relación. Puros tips. O sea, la iglesia se ha vuelto un manual de autoayuda, de autocrecimiento, ¿no? Tips, consejitos, cosas que tienes que hacer para... Hermanos, hemos dejado de predicar a Cristo. Por eso la iglesia está tan convaleciente, tan adormecida, tan desnutrida. Cada uno está buscando lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Y luego no se extrañen que hayan favoritismo, que hayan divisiones, porque no estamos mirando a Cristo. Comenzamos a mirar a los hombres y comenzamos a preferir lo que nos gusta. Pero no miramos a Cristo. ¿Qué había dicho Pablo? Dice Pablo, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que todos ustedes estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y tú te preguntas, ¿cómo hacemos, pastor, para que todos tengamos la misma mente? Si cada uno pensamos diferente, ¿cómo logramos esto? Pablo dice, bueno, tienen la mente de Cristo. Si todos, hermanos, escogieran el sentir de Cristo, entonces todos pensaríamos igual.
Por eso de yo opino, yo no estoy de acuerdo, tiene que dejarse a un lado. ¿Qué quiere Cristo? ¿Cómo esto apunta a la gloria para Cristo? Así debe pensar un creyente, ¿sí? Si todos pensáramos así, unidad. ¿Y la unidad qué trae? ¿Qué trae? Edificación. Y la iglesia que se edifique en la unidad, ¿qué trae? Testimonio afuera. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que tienen los unos por los otros. La unidad de la iglesia trae testimonio. Y el testimonio trae poder para el evangelio, hermano. Y el reino de Cristo va a crecer. Por eso, la personalidad de la iglesia debe ser la unidad en el amor de Cristo. La iglesia debe ser gozosa, ¿sí? Gozosa, en comunión, abrazándose. Por eso me gusta siempre mandar a abrazar a la iglesia. Levántese, hermano, abrace a su hermano. Uno está tieso ahí, no quiere abrazar, ¿no? Abraza a tu hermano, está ahí. Ya al segundo culto ya suelta un poquito ya. Al tercer culto ya está abrazando un poquito más. Ya después ya está abrazando demasiado, ya no quiere soltar. Ya. Ah, hay que enseñar a la iglesia, ¿sí o no? Afecto fraternal, dice la palabra. ¿Sí o no? Ósculo santo, comunión. Hay que tener todas las cosas, dice, en común. Hay que tener el corazón sencillo. Y con sencillez y humildad ahí, compartiendo entre nosotros. Bueno, justo hoy van a comer juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Mm? Ah, Gracias a Dios que estamos en un país relativamente libre, ¿no? Por lo menos hay libertad para predicar, pues hermano. Gracias a Dios que nos permite esta comunión. Yo conozco gente que vive en países que, hermanos, daría cualquier cosa por tener esta oportunidad de congregarnos así el día de hoy. Qué bendecidos y qué privilegiados, pero como no lo vemos, no lo valoramos, ¿sabes? Muchos no lo valoran, pero qué privilegio. Algunos se quejan. Ay, pastor, ¿por qué está tan lejos su iglesia? ¿De dónde vienes, hermano? Aquí 15 minutos, pastor. Dios. Ay, Señor. Yo para venir aquí a predicar viajo 2 horas, hermano. Sí, pero me escriben del extranjero que están viendo la... Por eso yo lo transmito, porque varios hermanos, pastor, por favor, transmita, por favor. Se mueren de ganas, por favor, no deje sin transmitir. De verdad, yo prefiero no transmitir, pero por amor a ellos lo hago, porque hay hermanos en otros países que dicen cuánto yo quisiera estar allá, cuánto yo quisiera estar en esa iglesia. ¿Ah? Y los que están acá cerca, qué tan lejos. Y subir hasta Pedregales todavía, Dios mío. ¿Ah? Hay que valorar, amados hermanos, ¿no? Hay que ser agradecidos con el Señor. Y ese pequeño esfuerzo que ponemos, pues también nos forma, ¿sí? Nos va formando, nos va dando disciplina, crecimiento, porque Dios también te quiere usar. Dios no te quiere como un feligrés, Dios te quiere como un siervo. Dios no te quiere como un niño, hermano, Dios te quiere como un soldado. Dios te quiere en la batalla. Por eso que en vez de quejarte, hermano, valora lo que tienes y esfuérzate. Esfuérzate, hay que esforzarse para la vida cristiana, para el servicio a Dios. Para la salvación no. La salvación es por gracia. Qué bueno que sea por gracia, si no, ¿quién sería salvo? Pero para servir a Cristo hay que esforzarse. Según Timoteo 2:1, que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Para poder transmitir el mensaje, sí hay que esforzarnos, hermano. Sé que deja de quejar. Que mucho frío, pastores. Tú vieras cuando fuimos allá a Oruro, en las alturas de Bolivia, hermano, eso sí era frío. Donde me hacían una pregunta en la vida y yo para contestarme se me congelaban los pulmones, hermano. Mm. Y mientras iba contestando, iba tomando aire. Esperen. Y seguía contestando. Y seguía tomando aire. ¿Verdad? Me faltaba el oxígeno, hermano. Ya 3 preguntas, yo estaba muerto. Oye, pase, mi pie estaba, pero parecía un adoquín. Dios mío. Estaba, pero un frío, qué terrible. ¿Ah? Y los de allá, mira, tenían ¿cómo se llama esa una estufa que ponían en el centro?
esa estufa que caliente el ambiente, estaba apagada. Y yo congelado le decía, ¿y esa estufa para qué es? Y ellos me dijeron, eso es para invierno. Dios mío, estaban en verano, hermano. Me iba a caer para atrás. Dios mío. Yo me admiré, ¿verdad? Poco más derramé unas lágrimas ahí. Los hermanitos venían de lejos, de muy lejos venían caminando. Ahí nadie tiene su coche, su auto. ¿Quién como los hermanos acá vienen con su camioneta de lujo? Ni el pastor, ¿no? Yo no tengo ni bicicleta, hermanos. ¿Ah? Pero ellos no, ellos vienen a pie, a pie, a pie. Y estamos en una parte alta donde hacía un frío, pero qué terrible. Y yo con 3 preguntas ya me quería ir. Y todavía le dije, ya hermanito, la última, por favor, ya me estoy yendo, tiritando de frío. Entonces me pongo de pie, pastor, una más, y una más nomás, y una más, como 100 preguntas. Y entonces le decía, ya mira, hermano, ustedes quieren seguir preguntando. Mientras yo me voy yendo, sigan preguntando. Yo me iba y seguían preguntando los hermanos. Y me iba un poco más y seguían preguntando. Dios mío, tenía un hambre por la palabra, hermano. Eso era frío. Lo que sientes acá no es frío, esto no es nada, hermano. ¿Ah? Hay que valorar. Hay que dar gracias a Dios, ¿no? Hay que dar gracias a Dios. ¿Ves? Todo cambia cuando miramos a Cristo y su gracia para con nosotros. Todo cambia, todo es distinto. Dejamos de mirar al hombre, dejamos de quejarnos, ¿no? Dejamos de compararnos. Ojalá todos volviéramos la mirada a Cristo, hermanos. Segundo problema en este grupo de divisiones, vana sabiduría. Capítulo 2. Vana sabiduría. Vana sabiduría. Sí. Aquí la palabra va a ser filos, sofía. Es una palabra compuesta en el griego. Filos es amor. Sofía es sabiduría, conocimiento. Filosofía es amor por la sabiduría, amor por el conocimiento, ¿no? Pero hay dos tipos de filosofía o sabiduría. Una es la sabiduría de Dios y otra es la sabiduría de los hombres. Pablo va a contrastar esas dos tipos de sabiduría, la de Dios y la de los hombres. ¿Y usted qué cree? ¿Cuál es la sabiduría que estaban viviendo los corintios? ¿Sabiduría de Dios o sabiduría de los hombres? Sabiduría de los hombres. A esto Pablo le va a llamar vana sabiduría. La palabra vana de vanidad, ¿qué significa? ¿Mm? En el Antiguo Testamento la palabra viene de Abel, que significaba hálito o aliento, como un soplo. Por eso se compara a la vida también como una neblina, como un soplo. ¿Sí? Vanidad o vana quiere decir temporal, efímero, pasajero. Por eso dice, la sabiduría de este siglo perece, ya pasa, pasa. Esta sabiduría de los hombres es temporal, pasa. No es lo mismo que la sabiduría de Dios que permanece, que es eterna. La iglesia debe edificarse en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Sino, otra vez, consecuencia, divisiones, fricciones. Porque en la sabiduría de los hombres, ¿qué había, hermanos? Había contiendas. Porque cada uno quería tener su razón. Porque la sabiduría, la filosofía nos llevaba al libre pensamiento. Y eso está pasando el día de hoy. Ya no hay unidad de la fe, porque cada uno ha elegido ser un propio filósofo. Es que a mí me parece, es que yo opino, eso es lo que más escucho o leo en los comentarios de redes sociales. Gracias a Dios hoy estamos llegando, hermanos, a miles y miles
de visualizaciones en el Internet, tanto en el Facebook, en YouTube, ¿sí? Y a diario nos ven miles de personas. Gracias a Dios. Y entre esas miles y miles de personas, siempre leo ahí comentarios que, qué bonito lo que dices, pero yo opino, pero a mí me parece, pero yo prefiero. Y yo siempre les digo, ese es tu problema, ¿ves? Por eso no puedes entender. Aquí no se trata de lo que tú prefieres. Aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que hacemos nosotros es justamente enseñar cada texto dentro de su contexto para que usted tenga la certeza que estamos diciendo simplemente lo que la Biblia dice. Usted lo puede leer con nosotros. Pero a pesar de eso hay muchos que dicen, no, es que yo prefiero pensar. Es que a mí me preocupa esa manera tuya de creer. Mm, Interesante. Vaya a ver los debates que tenemos. Muchas personas piensan que nosotros somos los que buscamos los debates. Y me dicen, pastor, por qué tú escoges a los menos preparados? Miren, yo no escojo a nadie. Uno está en vivo y ahí mismo suben a retarte el debate. Personas que insisten. Bueno, vamos. Y date cuenta, mira los debates. Y dense cuenta cómo presentan ellos su argumento. La mayoría ni siquiera abre la Biblia. Comienza a razonar. ¿Y cuándo me vas a abrir la Biblia? Y miren la diferencia cuando le abrimos el pasaje, el texto dentro de su contexto. Y a pesar de que se lo mostramos, la persona dice, no, es que es tu forma de pensar. Increíble. Eso se llama vana sabiduría. Porque hemos escogido filosofar. Cada uno adopte su propio pensamiento. Cuando tú le explicas un pasaje, ¿sabes qué te dicen el día de hoy? Es que cada uno tiene su interpretación. Qué falsedad del diablo, hermano. No puede ser que la Biblia sea para que cada uno la entienda a su manera, porque la Biblia misma dice que la escritura, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la interpretación correcta es, como diría Pablo aquí en Corintios 2, es la que el Espíritu da. Dios nos la enseña, dice, ¿cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, respetemos el orden que Dios dio a su palabra. No querramos imponer nuestro pensamiento a la Escritura. Más bien, la Escritura tiene que conformar nuestro pensamiento. Eso es lo correcto. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando haya humildad. ¿Y sabes cuándo va a haber humildad? Capítulo 1, cuando miremos a Cristo. Si caminamos cada día mirando a Cristo, eso nos va a hacer humildes. Si tú te comparas con los demás, eso no te va a hacer humilde. Si tú miras las circunstancias, eso no te va a hacer humilde. Pero si tú aprendes a mirar cada día a Cristo, humildad. Y la humildad te va a permitir recibir sabiduría de Dios. Si no hay humildad, no vas a aprender. Y puedes tener 30, 40, 50 años en la fe y aún así no haber crecido nada en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Falta de mirar a Cristo. Así que, ¿cómo se contrasta este problema de la vana sabiduría? ¿Cuál es la solución? Sabiduría del Espíritu. Necesitamos la sabiduría del Espíritu. Porque el Espíritu dice, lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Así como nadie sabe lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre, así también nadie conoció las cosas profundas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Así que necesitamos la sabiduría del Espíritu. Miren, hermanos, yo me parece bien y aplaudo a los hermanos, a los jóvenes que el día de hoy se quieren preparar y van a fuentes históricas, a concilios, a teologías, a filosofías, ¿no? Van a todos estos recursos y está bien, pero lo que me preocupa es que a veces ponen todo eso por encima de la Biblia. Eso es lo preocupante. Y ya estamos discutiendo términos, posiciones, planteamientos, hasta opiniones de hombres y ya no tomamos la palabra. Está bien,
Crece en el conocimiento, investiga, infórmate, lee fuentes, libros, pero nunca abandones la prioridad y la sencillez de las escrituras. Busca sabiduría de Dios. Hasta muchos se han puesto a estudiar y estudiar y estudiar y han dejado de orar. Han dejado de orar. Cuando yo fui al seminario, recuerdo que antes de ir al seminario, varios hermanos que ya han tenido algún tipo de experiencia me aconsejaban mucho de no bajar la guardia, de no dejar mi comunión con Dios. Cuando yo llegué al seminario, el rector del seminario en la predicación dijo, ten cuidado de descuidar a Dios por estar estudiando tanto de Él. Ahí yo no le entendí por qué Él dijo eso, pero ya pasando las semanas, pasando el siglo, ya le fui comprendiendo. Y entonces yo iba preguntando a mis compañeros de primero, de segundo, de tercer año de ir al seminario y le iba diciendo, ¿haces tu devocional? Y hermanos, casi todos no hacían su devocional. Y yo les pregunté, hice como una encuesta, uno a uno les iba preguntando. ¿Me puedes decir que si tú tenías más devocional afuera, antes de venir al seminario, que ahora que estás dentro? Y todos respondían, sí. Antes de venir aquí yo tenía más vida devocional. Una vida devocional es una vida en oración, una vida en lectura bíblica para aplicarla a uno mismo, de meditación, adorando al Señor en la vida personal e íntima. Y cuando yo observé esto, comencé a buscar lugares aparte en el seminario, lugares o en el cuarto piso, o lugares escondidos, donde iba a arrodillarme ahí. Buscaba una silla y me arrodillaba y oraba al Señor. Señor, no quiero que me pase eso. Puedo estar estudiando, leyendo muchos libros, haciendo muchos trabajos, pero yo no quiero descuidar mi comunión con Dios. Y yo le comentaba a la hermana Doris, porque fue una sorpresa, cuando la hermana Doris me contactó vía redes sociales, después de 100 intentos, ¿no? A Dios gracias. Ella dio conmigo. Y cuando yo supe dónde ella vivía, yo dije, me quedé asombro. Hermana, yo estudié ahí, al frentecito tuyo. Acá en Shangri-La, ahí está mi seminario. Wow, ahí es. Yo pasé 5 años de mi vida internado. Y esos lugares que tú me mencionas, yo caminaba por ahí todos los días. Yo caminaba por todas estas calles acá. Ánimas, por ejemplo, por las fábricas, por todos estos lugares. Caminaba y con mi Biblia o con un libro y oraba al Señor. Todas las tardes salía a adorar al Señor. Allí con el sol de la tardecita, el viento, yo buscaba una comunión con Dios. Yo nunca en mi vida me iba a imaginar, jamás pasó por mi cabeza que un día yo iba a estar haciendo una iglesia acá, en este lugar. Jamás. De verdad, hermanos, que fue una sorpresa tremenda para mí. Pasaba aquí las tardes orando al Señor para que Dios use mi vida, sin imaginar que Dios nos iba a enviar aquí a levantar una nueva iglesia. ¿Ah? Busquemos, hermanos, la sabiduría de Dios. ¿Y sabes cómo vas a obtener eso? No con libros, no con libros, no con estudios. Está bien, estudia todo eso, no sino que no lo hagas. Pero la sabiduría de Dios viene de una comunión íntima con Dios. De ahí viene la sabiduría de Dios. Una cosa es el conocimiento intelectual, otra cosa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? En pandemia el Señor me sorprendió muchísimo. Yo comencé a dar clases, cursos, transmisiones, 11 horas al día, todos los días de la semana. De pronto estaba dando algunas clases personales, uno a uno, y la mayoría de los que se habían inscrito al uno a uno eran personas de Estados Unidos. Y cuando yo trataba con ellos, eran personas preparadas, que tenían doctorados, maestrías, tenían varias especialidades. Y cuando ellos me hablaban, yo dentro de mí decía, más bien ellos deben estar dándome clases a mí. Profesores, catedráticos de universidades. Y ellos me decían, pastor, yo tengo todo esto, pero yo nunca he visto el texto como usted lo ve. Llevo tantos años de creyente. Tengo estas especialidades. Conozco de todo esto, de la lengua, incluso en varios idiomas, pero nunca he visto la Biblia como usted me la enseña.
yo dentro de mí glorificaba a Dios, ¿no? Gracias, Señor. Qué hermoso. Es más, la sabiduría viene de Dios, de tu comunión con el Señor. Clama a Dios por sabiduría, ¿ya? En tu habitación, lee la Biblia, pero ora a Dios con profundidad. De Dios viene su sabiduría. Entonces, en esa comunión, Dios nos va a dar la sabiduría del Espíritu. Tercer capítulo. Tercer capítulo. El tercer problema aquí en este capítulo va a ser carácter carnal. O si quieres, ponle carnalidad. Carácter carnal. Esto va a ser una actitud inmadura. Y no porque eran jovencitos, eran personas mayores en edad, pero en cuanto a la mente, eran como niños. Lo va a decir luego Pablo en el capítulo 14. En el capítulo 14 les va a decir, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que aquí viene el carácter carnal. ¿Cómo se manifiesta con inmadurez? Con inmadurez. El día de hoy estoy conociendo personas, hermanos, que me doblegan la edad. ¿Mm? Tremendas personas, viejas personas, pero se comportan como unos niñitos. Tienen actitudes de unos niños. De verdad que me sorprende mucho. Me sorprende mucho. ¿Ah? Y eso no permite, hermanos, el avance de la obra de Dios. Hay pastores que siendo pastores están todavía con un carácter infantil, inmaduro. Y cuando tú eres inmaduro vas a perfilar el ministerio hacia ti mismo. Y hay pastores que usan más el púlpito para estar defendiendo su persona que para predicar la palabra de Dios. Y comienzan las indirectas, las famosas indirectas desde el púlpito. Allá cuando yo predico la palabra, algunos hermanos creen que le estoy mandando indirecta, porque a veces la palabra es clara y Dios está hablando tanto a tu vida que tú crees que el pastor se enteró, ¿sí o no? Sí, varios hermanos al final del culto se me acercaban, pastor, ¿quién le contó de mi vida? Es más, a veces habían personas que por primera vez habían llegado a la iglesia y me esperaban allá afuera. ¿Mm? ¿Quién le habló de mí? Yo no sé nada, yo no lo conozco. Quizás Dios habló a su vida, pero es su palabra, no es la mía. Y es cierto que a veces Dios va a hablar con su palabra porque Dios nos conoce, sí, pero es cierto también que a veces el pastor que es inmaduro aprovecha el púlpito para lanzar sus indirectas, porque tiene un problema personal con algunos hermanos. Y el hermano se da cuenta. A veces es tan evidente que todo el mundo se da cuenta. Todos voltean así todavía, ¿no? O sea, a ver al hermano. Le falta solo decir nombre y apellido, nada más. Es muy evidente. Y a veces cuando yo estoy predicando y a un hermano, pastor, estás mandando indirectas, y le digo, ¿qué indirecta? Yo mando por si acaso bien directas, ¿ah? Yo no mando indirecta, yo te la mando bien directa. Así que eso de indirectas no va conmigo. Yo tengo algo que decirte, te lo voy a decir. Con la palabra. ¿Qué dice? Exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Te voy a exhortar, te voy a decir la verdad, sí, con paciencia, pero también con doctrina. O sea, no tenemos por qué mandar indirecta a nadie. Más bien, bien directas hay que decirles. Y lo hacemos sin parcialidad, a todos por igual. ¿Cómo se hace eso, pastor? Predicando la palabra, bien trazada. Ya no eres tú quien habla, es Dios con su palabra. Y Dios redarguye los corazones. Por eso Pablo en Corintios 14 va a decir que si todos profetizan, o sea, si todos hablan la palabra, los que vienen de invitados, dice, serán redarguidos y caerán y adorarán a Dios, diciendo, ciertamente Dios está aquí. Porque se expone la palabra. Y la palabra expone los corazones. La palabra discierne esos pensamientos de tu corazón. ¿Sí?
Y eso es lo que nos habla. Así que para el carácter carnal, para el infantilismo, ¿cuál es la solución? Edificación. Sana edificación. Aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo va a hablar de la edificación. Va a poner a la iglesia usando dos simbolismos. Uno, el labrado, el campo, que hay que trabajar. Y él va a decir, nosotros, Cefas, Apolo, Pablo, éramos solo colaboradores, lo que hemos sembrado, lo que hemos plantado en este campo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el segundo simbolismo va a ser el de un edificio. Y Pablo va a decir, ahí yo tomo la figura de perito arquitecto y como arquitecto yo pongo el fundamento, pero otro edifica encima. Pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque Dios dará la recompensa. Entonces, la solución para Pablo es la sana edificación de la iglesia. Ahora, cuando la iglesia es edificada sobre el fundamento, entonces el crecimiento viene de Dios y la recompensa viene de Dios. Esto es lo que va a traer la solución a este carácter carnal, a este infantilismo. ¿Cuántas iglesias, hermanos, tienen décadas de existencia, pero todavía están en la etapa infantil? Por eso no ganan almas, por eso no hay crecimiento en la obra. No tienen ni siquiera una iglesia hija, no tienen obras misioneras, porque todavía están perdiendo el tiempo en cosas de niños. Eso no debería ser así. Y último problema, capítulo 4. Date cuenta que mientras más avanzamos en los capítulos, como que los problemas se van agravando también, ¿no? Este cuarto problema es la rebelión. Rebelión. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Ahora Pablo va a tener que defender el ministerio que recibió de Cristo, porque la iglesia de los corintios, se le estaba rebelando. Lo querían echar a él. Imagínate. Pero esto va a ser tremendo porque en el capítulo 9, él va a decir que ellos acogían a los falsos, a los que sí venían a aprovecharse de ellos, cómo lo recibían y les daban a manos llenas. Pero a los verdaderos siervos como Pablo, como Sóstenes, ¿sí? Como Timoteo, ¿sí? A los verdaderos siervos los querían echar a patadas. ¿Cómo es esta iglesia, Dios mío? ¿Te das cuenta todo lo que genera el, el- la inmadurez, la actitud carnal, los favoritismos, la vana sabiduría? Esto va a generar al final. A los verdaderos siervos los vas a maltratar y a los falsos los van a alabar. Y eso está pasando el día de hoy. La mayoría de creyentes, hermanos, está acogiendo a los falsos maestros. Ahí sí dan a manos llenas. Uy, tú te imaginas. Hermanos que no ofrendan ni diezman en su propia iglesia, pero anda a ver cómo da a Enlace TVN. Es que es mi siembra, pastor. Es mi pacto, dice. Qué terrible, ¿no? No da ni para la obra misionera, pero cómo está dando a pseudos ministerios para eclesiásticos, ¿no? Y encima lo da en dólares todavía, descarados, ¿no? Es que así el Señor me va a bendecir, dice. Piensan que es un negocio. Bueno, y de verdad es un negocio. Pero no es negocio para ustedes, es negocio para ellos, por si acaso. Ellos se enriquecen. ¿Ustedes en qué están? Más pobres. Es que no di con fe, pastor. Sí, eso te van a decir. Cuando veas que no hay resultados, te van a decir, es que no diste con fe, es que no tienes el corazón adecuado. ¿Qué salida? Siempre tú vas a ser culpable. Ellos van a ser los colosos de la fe, por eso están bien ricos, bien llenitos. Pero ahí la iglesia sigue dándole y dándole y dando. ¿Cómo les gustan los falsos maestros? ¿Cómo les encanta la mentira? ¿Mm? Esos lugares donde hay falsos maestros, hermano, está llenísimo. Dense una vuelta por esos lugares. Llenísimo de gente.
somos todo al revés. Jesucristo dijo, ¿no? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Qué tremendo, hermanos. Y Pablo a los Gálatas les dijo, pues con justa razón, ¿no? Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. No quieren verdad, quieren su propia verdad. Y ahí te vas a dar cuenta quiénes realmente son el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ama la verdad. Oye, pastor, está siendo muy duro, muy fuerte. No, señor. Estoy hablando conforme a la Biblia. ¿Quieres verlo? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a empezar ahí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Precisamente esto es lo que no hace la iglesia el día de hoy. Porque muchos que falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mira, ellos son del mundo. Por eso que dice, hablan del mundo y ¿quién los oye? Y el mundo los oye. Pero sin embargo, nosotros somos de Dios, así que el que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Ahí está. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que la palabra no solo desenmascara a los falsos maestros, sino también a los falsos creyentes. Hay creyentes que llenan templos y locales, supuestamente, creyentes entre comillas. Pero ¿cómo te das cuenta de que no son verdaderos creyentes? Porque oyen a los que son del mundo y se deleitan en las enseñanzas de aquellos que no son de Dios. Pero nosotros, los que sí somos de Dios, escuchamos a los maestros que son de Dios. Esa es la diferencia. Por eso puedes tener locales llenísimos, hermano, pero ahí, de acuerdo a lo que hemos leído, no hay verdaderos creyentes. Solo hay gente que busca su propia verdad, pero no está buscando la verdad. Así que tengan bastante cuidado. Eso nos ayude a discernir, probar los espíritus, si son o no son de Dios. No solo por los falsos maestros, sino también por los falsos creyentes. ¿Mm? Entonces, esta iglesia había tomado una actitud contraria. En lugar de despreciar a los falsos, estaba despreciando a los verdaderos siervos. A Pablo lo querían echar de patitas a la calle. Querían eh, desmerecer su apostolado. Querían socavar su ministerio. Ante esto, ¿cuál era la solución? Humildad. En el capítulo 4, estamos en Corintios 1, en el capítulo 4, Pablo va a apelar a la humildad, ¿sí? A la humildad. Entonces Pablo va a decir, por ejemplo, en el verso 9, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Interesante. Ya después estudiaremos un poquito más a fondo este capítulo, donde Pablo dice, oye, ustedes están jactándose como si reinases. ¿Y nosotros qué somos? Somos espectáculo nada más. ¿Ah? Eso somos nosotros. Los siervos andaban en humillación y los creyentes andaban en vanagloria. Así que
El problema es la rebelión y la solución va a ser la humildad. Esto sería la primera parte, hermanos, de Corintios que hemos denominado divisiones, capítulo 1 al capítulo 4. ¿Anotaron todo? Muy bien. Pónganse de pie, hermanos. Apenas todavía estamos contemplando el panorama. Aún no hemos ido a escarbar, a profundizar, imagínate. Apenas estamos rascando la superficie nada más. ¿Cuánto más hay por aprender? Una vez que terminemos toda la parte introductoria, vamos a desarrollar pasaje por pasaje, ¿sí? Toda la exposición de la carta, verso a verso. Pero prepara tu corazón, prepara tu corazón, prepara tu corazón, porque Dios quiere hablar a tu vida, no solo a tu mente, también a tu corazón, a tu voluntad, para que tú experimentes cambios, transformación, para que tú avances a la madurez. No puede ser que tú tengas muchos años de edad, pero que no haya madurez en tu vida. Dios no quiere un pueblo inmaduro, Dios quiere un pueblo bien maduro en Cristo, bien cimentado, bien arraigado. Dios quiere soldados que peleen la buena batalla. Por eso es necesario, hermanos, la palabra de Dios, la exhortación bíblica. Acepten con humildad la exhortación de Dios. No viene del pastor, no viene del hombre, viene de la palabra de Dios. Dios quiere trabajar en tu corazón. Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, Señor, en este lugar y también de poder salir, Señor, por esta transmisión a muchas personas con la enseñanza de tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, oh Señor, que es un privilegio, Señor, que tenemos de poder hoy recibir la frescura de tu palabra, el alimento espiritual, Señor. Oh Padre, edifica nuestras vidas. Acá hay personas, Señor, que están tomando decisiones de cambio, de crecimiento, de madurez. Personas que están decidiendo, Señor, dejar sus preferencias, sus gustos, sus propios pensamientos y acoger lo que es de Cristo, la mente de Cristo y la sabiduría del Espíritu Santo. Sé que no es fácil, tenemos que morir cada día, Señor, pero pedimos de tu fortaleza, Señor. Haznos fuertes en Cristo, Señor. Este pueblo pueda caminar en tu llenura, Padre, y tú puedas abrir de aquí en adelante nuevos tiempos, tiempos de gozo, de paz, de unidad. Restaura nuestras vidas, oh Señor. Encamínanos más en tu verdad. Que seamos la iglesia de Cristo, una iglesia fiel, generosa, amorosa, una iglesia de testimonio, oh Señor. Edifica tu reino entre nosotros. Señor, aquí estamos así como somos en nuestra condición. Si hay alguien aquí reconociendo, Señor, reconociendo su necesidad delante de ti, reconociendo su condición, y tiene, Señor, arrepentimiento de corazón, perdónale, Señor. Levanta su vida. Hay hijos tuyos, Señor, que están decidiendo caminar a la madurez. Tu favor sea con ellos, oh Dios. Fortalécelos. Gracias, Padre. Nosotros solamente somos colaboradores. Solo sembramos, quizás regamos, pero solo tú das el crecimiento, Dios. Haz germinar la buena semilla en cada corazón. Que dé fruto, Señor, fruto en abundancia, fruto para gloria de tu nombre. Glorifícate en cada uno, oh Señor. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Ahora sí puede.